En la Cámara de Comercio de Pereira estamos felices, contentos con la variada programación de la feria Paisaje, Café y Libro, nuestra feria del libro que está en su 6ª versión. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de los colegios, de las universidades, a todos los ciudadanos de este eje cafetero que se conectan. Aquí pueden disfrutar de los mejores escritores, de talleres, conferencias y gozarse esta feria que hoy hacemos de manera virtual, pero que les prometemos haremos de manera física el próximo año y en sus siguientes versiones. Gócense esta Feria del Libro. Muy buenas tardes, originándose desde Pereira, Paisaje, Café y Libro, la Feria del Libro del Cafetero, avanza en su jornada del domingo 4 de octubre con sus últimas 3 actividades de más de una agenda que se propuso casi 100 horas de grabación. Durante este acontecimiento, las conversaciones alrededor de la literatura, de temas de actualidad, de temas de alta política, y también de la curiosidad del público, pues ha tenido una respuesta, y esto se fundamenta en un lazo común, y es cómo la sensibilidad de nuestra ciudad ha ido creciendo, se ha ido profundizando, ha ido avanzando en muchos frentes y en muchas posibilidades, y solo así puede incluso encontrarse con esta feria y sentirse identificada con una idea que ha asomado un diálogo global que ha involucrado de manera importante en nuestra propia comunidad. Hace más de 30 años, en el Colegio Oficial Rafael Uribe Uribe, empieza una aventura literaria que se suponía como un refuerzo, como una estrategia de lo que entonces hoy le interpretaríamos como un proyecto educativo institucional, que fundamentado por Humberto Bustamante, acogió unos espacios donde todos los que fuimos parte de ese proceso educativo encontramos espacios vocacionales tanto en las artes como en otros oficios. Este trabajo no solamente permitió la creación de un taller literario, sino fundamentar una generación que ha tenido muchas decisiones y que ha dado granitos de arena en la construcción de esta ciudad. Incluso nuestro presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Jorge Iván Ramírez Cadavid, también en su momento fue compañero mío en las aulas de clase del Colegio Rafael Uribe Uribe. Entonces, hablar del taller literario La Fragua es no solamente hablar del Colegio Rafael Uribe Uribe, sino también hablar de una persona muy importante en nuestros días como Rubén Darío Sierra, quien llamo en estos momentos a plataforma, y lo saludo por la compañía tan grata que nos da en esta tarde. Rubén Darío Sierra, yo cumplo órdenes, mi rebeldía natural me hace a veces aceptarlas, y en ese sentido quiero invitar a plataforma una presencia sorpresa como es la de Jaime Ochoa, a quien invito también a plataforma. Jaimito, ¿cómo estás? Don Giovanni, muy bien y muchas gracias por tu cordial invitación. Y por supuesto, Jaimito, felicitaciones al querido maestro Rubén Darío Sierra Montoya. pues a Rubén Darío Sierra Montoya lo ponemos en pantalla para que nos permita decir unas palabras a continuación, y en estos momentos pues pido la ayuda de mis compañeros en cabina para leer la siguiente consideración. Por favor, a pantalla la resolución. Estamos aquí ajustando detalles. Nuestro compañero Juan Eduardo tiene algunas dificultades del internet. Esta semana ha sido una semana compleja. La ciudad ha tenido alguna intermitencia.
Sin embargo, pues hemos tenido la alegría de que los programas que en algún momento tuvieron saltos de internet en la edición final que se da posterior al en vivo, están con toda la calidad posible y es una invitación a que no se las pierda. Tenemos dos canales de YouTube, el de Luna de Locos, el festival, y el de la Feria del Libro, para que ustedes los visiten todos. En estos momentos estamos cargando la resolución, pero necesito que Jaime Ochoa esté en pantalla para que él pueda leerla, por favor. Jaime Ochoa, pantalla, y hacer más grande la pantalla, por favor. Paisaje, café y libro. Feria del Libro del Eje Cafetero 2019. Exaltación, paisaje, café y libro de la trayectoria de un proyecto editorial y cultural como ejemplo en el sector cultural. La presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira hace un reconocimiento especial. Primero, que bajo la fundación y dirección de nuestro poeta Rubén Darío Sierra Montoya, del taller literario La Fragua, hace 30 años, ha contribuido en la formación literaria de una generación alrededor de la poesía. Es un testimonio de cambio en la comunidad cultural de nuestra región y un gran aporte sobre la tradición literaria regional colombiana y latinoamericana. Segundo, que este proyecto literario ha generado para nuestra región una generación de creadores y gestores culturales de gran aprecio en el ámbito de la cultura general, nacional. 3, que paisaje, café y libro, Feria del Libro del Eje Cafetero, es una fiesta de nuestra tradición cultural y tiene como misión una afirmación de nuestros valores y voces más representativas. Resuelve. Artículo primero. Hacer un reconocimiento al maestro Rubén Darío Sierra Montoya en reconocimiento a la trayectoria de un proyecto editorial y cultural, como ejemplo en el sector cultural durante la celebración de Paisaje, Café y Libro, Feria del Libro del Eje Cafetero, en su versión año 2020. Artículo segundo. Hacer entrega de la presente resolución al maestro Rubén Darío Sierra Montoya en el marco de la programación de café, paisaje, café y libro, Feria del Libro del Eje Cafetero, durante la programación virtual que www.pereirafil.com y las redes sociales de la entidad. Comuníquese y cúmplese. Dada en Pereira los 4 días del mes de octubre de 2020. Cámara de Comercio de Pereira, firma Jorge Iván Ramírez Cadavid, presidente ejecutivo. Juancho nos sube. Seguimos aquí en este reconocimiento a Rubén Darío Sierra Montoya, a quien vuelvo a convidar a esta plataforma. Del mismo modo, a los compañeros que nos acompañan en esta mesa. Y antes de dar inicio a esta conversación, nos acompaña Michael Mauricio Ruiz, Adriana, que no alcanzo a ver, Adriana Guzmán, Jaime Ochoa, Mauricio Ramírez Gómez.
Rubén Darío, muchas gracias, bienvenido. Lo primero sea manifestar mi desconcierto, la verdad, y mi enorme gratitud por esta inesperada manifestación de cariño que he recibido en esta tarde por parte de los organizadores de esta magnífica feria del libro del eje cafetero que realiza nuestra ciudad de Pereira con el patrocinio de la Cámara de Comercio. Pienso que las realizaciones de uno no son más que las realizaciones del conjunto de seres humanos que a uno lo han rodeado, ¿no? Y pienso además en personas que han estado muy cerca de nosotros, unos en existencia y otros no tanto, que están ya desencarnados y que siguen estando presentes en nuestra memoria. Pienso que estos merecimientos tienen mucho que ver con ellos, con este grupo de queridos poetas y hombres y mujeres de la fragua. Pienso en Humberto Bustamante Betancourt, un hombre que revolucionó la pedagogía de la ciudad, de la región, a quien Pereira le debe el justo reconocimiento que merece. Pienso en Juan de la Cruz Patiño, un integrante de nuestro taller que ya no existe en este plano terrenal, pero que nos legó su testimonio de amor y de compromiso por lo poético. Y pienso en toda la muchachada y en toda la gente que hizo posible ese sueño de que fue el colegio Rafael Uribe Uribe, el colegio más feo del mundo, pero el más rico en sentimientos y en ideales. Muchísimas gracias a la Cámara y muchísimas gracias a Jaimito por esa excelente lectura y por encontrarlo en esta mesa que me llena de regocijo. También igualmente saludo a Michael, a Adriana, a Mauricio y a vos, Mauricio. Muchísimas gracias a todos. Jaimito, antes de que te vayas, queremos que nos des unas palabras sobre lo que tú entiendes del proceso de la fragua y desde la biblioteca de Jaime Ochoa puedes visionar al respecto. Sí, Giovanni, muchas gracias. Un cordial saludo para los amigos y la amiga que están allí presentes y sobre todo el homenaje que se le rinde a Rubén Darío como un gran maestro y un formador de juventudes, de poetas, de investigadores y de escritores muy importantes todos en la región. Es increíble que de un colegio salga tanta gente con tantas cualidades y condiciones, especialmente en el campo educativo, literario e investigativo. Fui siempre, desde las primeras ediciones en mimeógrafo que se hicieron en el Colegio Rafael Uribe Uribe, del esfuerzo que se hizo para publicar estos primeros poemas de quienes hoy son los poetas que nos representan. Haber sido testigo del nacimiento en la poesía de Giovanni Gómez, Mauricio Ramírez, Alejandro Palacio, Michael Mauricio Ruiz, bueno, tanta gente, toda tan interesante y tan valiosa. Entonces, permite que nos demuestre que valió la pena y que seguirá así valiendo la pena el trabajo exhaustivo de los maestros. Y que la educación en Colombia definitivamente sí está en excelentes manos, porque hemos tenido excelentes maestros y uno de ellos, por supuesto, es el querido profesor, abogado, poeta, Rubén Darío Sierra Montoya, que no hubiera hecho todo el trabajo solo, aunque seguramente sí lo hubiera hecho, pero haber tenido el apoyo del señor rector Humberto Bustamante Betancourt y de algunos amigos poetas como Eduardo López Jaramillo, que desde lejos impulsamos ese proyecto, pues es una realidad
y para nuestra biblioteca, la biblioteca de Jaime Ochoa Ochoa, el Centro de Documentación del Eje Cafetero, es un privilegio absoluto contarlos en nuestra colección y saber que todos siguen siendo unos grandes literatos e investigadores, profesores universitarios e inclusive doctores ya. Felicitaciones y que esfuerzos como este sean reconocidos a nivel nacional. Felicitaciones para ti, Giovanni, por esta invitación, para el profesor Rubén Darío Sierra y, por supuesto, para todos y cada uno de los poetas publicados en el taller literario La Fragua. Muchísimas gracias. Jaimito, muchas gracias. Quiero ya en este ejercicio pedirle a Rubén Darío Sierra, como artífice de este proyecto de La Fragua, que esta mesa donde hemos querido recordar lo que significa el proceso de La Fragua en sus 30 años, quede bajo su cuidado y en el orden en que él lo dispuso. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, querido Giovanni. Muchas gracias también a Jaime por esas palabras tan estimulantes. Y bueno, teníamos razón tanto en tu intervención, Giovanni, como lo menciona también Jaime, que la historia de esta experiencia está vinculada a la historia del Colegio Oficial Rafael Uribe Uribe de Pereira, que funcionaba en la calle 14 con carrera 13 al frente de Invico, en una vetusta edificación de los años 30, en la que no había un centímetro de verde y donde estábamos apiñados maestros y estudiantes de las clases más populares de la ciudad y el grupo de estudiantes que no tenían cabida en otras instituciones porque repetían el año, porque no tenían puesto por su comportamiento. En fin, éramos un grupo muy sui generis y pensamos que es justamente de esas diferencias y esas características tan complejas que pudo brotar una experiencia tan rica y tan sorprendente como lo fue el de La Fragua y de los productos generales que dio el colegio a nivel social y científico y educativo que nos ha sorprendido con el tiempo. Ya decíamos que en los años 80 se dio en esa institución un verdadero milagro pedagógico, que fue la presencia de Humberto Bustamante como rector y la presencia además de un grupo muy selecto de docentes movido por un conocimiento pedagógico muy alto, que entramos en discusión con lo que denominábamos entonces la pedagogía de la repetición, la pedagogía del miedo, la pedagogía tradicional del Magister Dixe, lo que dice el maestro, los muchachos sentados transcribiendo lo que dictaba el maestro, en fin, una pedagogía paralizante que no generaba desarrollo ni creatividad. Frente a esto, se movió pues una reflexión conjunta, que pienso yo tuvo un componente muy grande de importancia, fue que nos volvimos a mirar pedagógicamente los problemas y empezamos a aportar lejos de los individualismos, de las celotipias tan comunes en el mundo profesional, y a trabajar en equipo, en un mundo donde la cultura nuestra ha sido una cultura individualista, solipsista. Empezamos a trabajar en conjunto y a buscar soluciones en conjunto. Entonces se crearon unos centros de estudio que llamábamos nosotros talleres de reflexión pedagógica. Esos talleres de reflexión pedagógica tuvieron distintos animadores, invitados, pedagogos de primer orden, Gantiva, Vasco, que cuando eso era padre, en fin. Inclusive nos colaboró mucho en ese entonces el querido Nelson Romero, que para la época acababa de radicarse en nuestra ciudad. Todos ellos contribuyeron pues a esta reflexión pedagógica de nuestra institución. Como producto de esa reflexión pedagógica surgió un documento que se recogió en un libro que fue publicado en esa década,
que se llamó Los Talleres Pedagógicos del Colegio Rafael Uribe Uribe. Si el máster me puede proyectar la imagen de este libro, les agradecería. Les decía que este grupo de docentes publicó un libro, que es el libro, Jaime, que tiene esa biblioteca tan exclusiva de la memoria bibliográfica de Pereira y del eje cafetero en general, podrá confirmarme que es el único libro de reflexión pedagógica hecho por los docentes de una institución para abordar con la seriedad científica de la pedagogía los problemas que acontecían en ese momento. Eso fue un discurso verdaderamente sorprendente. Participó en su redacción Humberto Bustamante, Alcides Pérez, Javier Gaviria, participó Francisco Javier Alzate, Carlos Alberto Jiménez colaboró, y bueno, en ese ejercicio es correcto. En la pantalla está la imagen del libro, que tiene la efigie de Rafael Uribe Uribe, que es la imagen de la estatua que está en el lago. Entonces les decía que en este libro me correspondió redactar el concepto de taller, que yo reflejaba unas prácticas que venías realizando a través de los años como maestro de español y literatura. A partir de este momento, pues se fue dinamizando el trabajo, y el colegio además tenía una tradición que eran los concursos anuales de poesía y de cuento. Muchos de los muchachos de la Fragua fueron ganadores de concursos del cuento, de poesía, participaron en esas experiencias, pero nosotros estábamos desarrollamos en el área la idea de que no era poner a escribir cuentos, sino escribir cuentos en el aula de clase bajo la experiencia de taller. Y eso condujo pues a unas producciones de muy alto carácter, que luego se recogieron en antologías narrativas y poéticas, y de este fermento fue que se fue consolidando como un grupo de estudiantes muy amigo y muy propenso a la poesía. Una noche, en una tarde de junio del año 1990, en una reunión que tuvimos enseguida de la sala de profesores, convinimos en crear un taller, un grupo de trabajo que llamaría el Taller Literario La Fragua. La metáfora de la fragua, el nombre de la fragua no es caprichoso. La metáfora de la fragua es lo que describe los principios esenciales, fundantes de lo que es nuestro taller. En las publicaciones del grupo, que son en estas publicaciones originales, es una de estas, que son hechas por fotocopia y montadas con máquina de escribir en esa época. Les decía que en la contraportada de estas ediciones encontramos este documento pequeño que dice: sabemos que la palabra es el más potente de los bienes que al hombre le fue dado, y por eso nos recogemos en este taller que evoca la ardentía y el tesón que se requiere para dar forma a los metales. Con el fuego del amor por la poesía, fe y maldición, con el martillo de la crítica y la constancia del estudio, cada poemario, como este que hoy lees, es el testimonio irrefutable de que la poesía juvenil existe, no como acto espontaneísta, sino como el producto de un trabajo razonado, coherente y templado a sangre y fuego. Este texto, que muestra los principios esenciales del taller, desarrollan lo que es la metáfora de la fragua. Para esta concepción de taller, los creadores no tienen que ser señalados por los dedos de Dios. Pensamos que todos los seres humanos son
animales poéticos, somos animales poéticos, que todos podemos llegar a escribir poesía si nos aplicamos con rigor, con método, con decisión a trabajar alrededor de ella, que todo texto que se escribe, lo primero que sale no es lo mejor que salió, que es lo que sucede con los colegios, que lo que escribe cualquier muchachito, muchachita salen diciendo que es una obra extraordinaria, ¿no? Hay que trabajar, hay que pulir, hay que leer, hay que volver a trabajar y hay que entender que todo texto es un pretexto y que todo texto manipulado, revisado, reformulado con conciencia puede convertirse en un texto de mayor poder, más comunicativo y más interesante. También entendíamos que el taller es para trabajar en conjunto, para criticarnos en conjunto, para leer en conjunto, para investigar en conjunto. Por eso la fragua terminó siendo en lo que es una verdadera fraternidad, en la que a pesar de que los muchachos egresaron del colegio, que el colegio desapareció, desde el año 2007 desapareció el colegio, que los maestros nos fuimos, el grupo de la fragua sigue unido por unos hilos invisibles del afecto, del amor, de la conciencia de que construimos un sueño que nos ha transformado vitalmente de manera profunda. También esta experiencia parte de la clara convicción de que el talento de las clases populares no tiene límites. Cuando uno entra a un grupo de muchachitos y niños y niñas y propone un trabajo, no hay palabras que puedan reproducir la emoción que se siente al encontrar el despliegue de inteligencia, de creatividad que hay en las clases populares. Siempre pensamos, y la fragua lo confirma, de que lo que ha faltado es una inteligente estimulación, un acompañamiento comprometido para que esta inteligencia se manifieste. Y se manifieste con obras no pequeñas, no humildes, no. Rimbaud tenía 16 años cuando hizo las iluminaciones y Jarry tenía 15 años cuando escribió Rey, y Mozart hizo la primera sinfonía a los 8 años. Eso no quiere decir que los jóvenes y los niños no puedan producir cosas de alto valor. Lo que prueba que eso sí es posible es el trabajo de cada uno de estos muchachos y muchachas que publicaron con nosotros en el taller. Los resultados que con el tiempo se fueron alcanzando no superaron todos nuestros sueños, porque teníamos la clara comprensión de que la poesía no es para hacer cosas con la poesía. Quizá el secreto de la poesía es lo que la poesía hace con uno, lo que transforma la vida de uno como persona. Es inocultable que no es gratuito que de nuestro taller haya salido un Premio Nacional de Poesía, María Mercedes Carranza. 2 primeros premios de poesía Ciudad Pereira. Haya doctorados, haya pintores, haya caricaturistas, teatreros, agentes culturales, en fin. También hay madres de familia y obreros, porque fueron 27 autores publicados en nuestros títulos, pero por el taller pasaron cerca de un centenar de talleristas. Y tan importante son el trabajo y las realizaciones de los 27 publicados, como lo fue el de los otros muchachos y muchachas que pasaron por el taller y que no alcanzaron a publicar sus obras. Porque, repito, no es lo que uno hace con la poesía, es la poesía que uno hace, lo que la poesía hace con uno. Y no es lo mismo un obrero que trabaja, y que es muy importante el ser obrero que trabaja, pero no es lo mismo ser un poeta que trabaja como obrero. O no es lo mismo una madre de casa que una madre de casa poeta. Algo hay de diferencia en la forma como se siente, se vive y se interpreta el mundo.
quiero terminar esta pequeña participación, porque la voz pienso la deben tener es los integrantes del grupo, pidiéndole su autorización, su venia, para compartir la lectura de un poema de nuestro querido integrante del taller, Juan de la Cruz Patiño, que lamentablemente falleció. Juan de la Cruz era educador y Juan de la Cruz era tal vez uno de los últimos cultores de ese arte maravilloso de la declamación, de un dramatismo y de una voz potente, de una expresividad sorprendente. Un arte en decadencia, prácticamente en desuso hoy. Él declamaba a Barbajacob, a Silva, a Neruda, penas y alegrías del amor, en fin. El repertorio era el repertorio clásico de los declamadores, pero también tenía poesías que él seleccionaba de su propio gusto. De la poesía del poemario de Juan de la Cruz, que fue el número 5 del taller, llamó Eternidad del Amor esa publicación, y hay un pequeño texto que dice Renacer. Si llego a la palabra para expresarte, para expresarme, canto te llamo y tristeza me designo, panal te nombro y acíbar me nomino, igual que alegría y pesadumbre. Pues entre la armonía y la discordia eres el punto de equilibrio que no sé cuáles atávicas razones me devuelven al prodigio de la vida con la magia celeste de tu voz. Luz y trascendencia para nuestro querido tallerista Juan de la Cruz Patiño. Muchísimas gracias. Entonces, como me dijeron, Giovanni me entregó la carga de hacer esta moderación. Entonces, nuestra segunda intervención tiene que ver con una pregunta que nos hacemos y que es conveniente como aclarar. Miremos qué sonidos haya por ahí. Que es conveniente como aclarar. Poeta Mauricio Ramírez, ¿nos quiere comentar usted cómo era la dinámica, el trabajo que se realizaba internamente en el taller? Muy buenas tardes. Pues primero que todo, Rubén, y creo que hablo también en nombre de los que estamos y los que no estamos aquí presentes acompañando esta charla, pues manifestar que consideramos mucho más que merecido este reconocimiento a una labor que nos cambió la vida y nos marcó a todos y que sin duda pues ha tenido un impacto en la ciudad. Así es, pues el trabajo de taller, como ya Rubén lo mencionaba, pues empezó como un trabajo de clase, es decir, o por lo menos tenía su semilla en los trabajos de las clases de español que se iban teniendo. Nosotros en las clases de español en el Colegio Rafael Uribe teníamos pues digamos ejercicios semanales donde se nos ponía a escribir un texto semanal. Algunos de esos textos se leían en la clase. Teníamos ejercicios de transcripción, por ejemplo, de autores pues reconocidos de la literatura que hacían parte pues como del plan de estudios que teníamos en los distintos grados en el colegio. Y sin duda, pues lo que ya mencionaba Rubén era el ejercicio también de los concursos de cuento y de poesía que terminaban movilizando al colegio, porque pues todo el colegio se ponía como en la tarea, claro, como un ejercicio de clase que pues lo que terminaba era revelándole a cada uno de los integrantes del taller pues que el universo de la literatura, porque no es que la Fragua hubiera publicado el resultado de trabajos de clase. Ese no era la esencia del taller literario, sino que estos ejercicios de concursos y todo esto que se hacía,
pues se gestaba en esos ejercicios que pasaban ahí, porque ya cada uno de nosotros, y sin duda creo que la experiencia de los 27 que logramos publicar y de los otros que pasaron por el taller era la misma. Cada uno de nosotros tenía un cuaderno donde iba escribiendo todo lo que se le venía a la cabeza y lo que hicimos fue llenar cuadernos hasta que, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, pues yo me decidí a acercármele a Rubén Darío en un descanso del colegio a decirle, mire, yo escribo y aquí tiene estos poemas, y ya después del ejercicio de lectura, pues venía la propuesta de publicar en el taller literario, de acuerdo a, pues, a lo que hubiera en esos cuadernos, pero sobre todo también después de haber pasado por un, digamos, por un cuestionamiento importante, y era hasta dónde estábamos dispuestos a trabajar y a asumir la crítica y la autocrítica dentro de ese trabajo de taller. Antes de las publicaciones que mostraba Rubén, que eran los folletos que se publicaban 1 o 2 por año, teníamos, por ejemplo, unos trabajos también había una cartelera que estaba en un sitio al lado, a la entrada de la biblioteca pública, de la biblioteca del colegio, perdón. Esa cartelera era como un ejercicio iniciático que cada uno de nosotros hizo, donde se publicaban los poemas. Eso sí, cada uno de nosotros tenía que encargarse de transcribirlos en limpio. Se conseguía un dibujante, que también esa cartelera sirvió para que quienes tenían esa afición por el dibujo y la ilustración, pues hicieran parte de esa experiencia. Y había algo cómico, y era que pues casi que el indicador de popularidad era que se robaran los poemas, ¿sí? O sea, los muchachos, los compañeros del colegio pues se acercaban a leer. Yo recuerdo haber visto piñas de gente leyendo los poemas, y claro, había poemas de los compañeros que se robaban, y pues lo que ellos tenían que hacer y lo que cada uno tenía que hacer en esos casos, pues era volver a poner el poema para que la cartelera no quedara sin ese poema. Entonces, ese era un ejercicio importante también, porque además era casi que el primer ejercicio, o el segundo ejercicio ya fuera, o el primero fuera de la clase, digamos, el segundo, pues había ese ejercicio en clase, pero este era como el primer ejercicio de mostrar lo que uno hacía, pues al resto de la comunidad del colegio. Eso era muy importante. Había también un ejercicio que también sirvió para congregar y sirvió para difundir, que fue un folleto del que se alcanzaron a publicar creo que 4 entregas, que se llamaba El Sol en el Aula, lo cual era también un nombre muy significativo, porque lo que esta experiencia de la fragua arrojaba sobre este colegio, que Rubén dice que era el colegio más feo del mundo, sí tenía verde, que era el verde de la pintura. Esta experiencia del Sol en el Aula era un folleto que además nos permitió incluso meternos en una aventura, secundados por el rector y por todos los profesores, que era pasar de salón en salón, invitando a todo el mundo a escribir poesía y a publicar, y gracias a ese tipo de experiencias aparecieron compañeros pues que tenían esa inquietud y que tenían sus versos guardados en cuadernos. Y esto fue muy interesante, porque además también hay que decirlo, la fragua pues no era una experiencia invisible dentro del colegio, era una experiencia de la que tenía conciencia toda la comunidad educativa, no solo los profesores, sino los alumnos, y pertenecer al grupo pues daba también cierto estatus y cierto reconocimiento. Eso también era muy importante. Pero entonces todo esto, más allá pues de esos ejercicios de popularidad, pues lo que generaba era también un trabajo, una conciencia de la importancia del trabajo, que Rubén Darío ya lo mencionaba, y era que había que trabajar, había que leer, había que corregir, había que volver a escribir, había que leer, y ese ejercicio pues era el que derivaba precisamente en las publicaciones. Entonces pues fuimos 27, porque digamos que estos 27 insistimos en el ejercicio,
y definitivamente nos convencimos de que queríamos publicar y asumimos ese trabajo de una manera diferente pues a los demás que por distintas razones pues no alcanzaron la publicación. Pero entonces el proceso ya de publicación de los folletos era que cada uno de nosotros hacía, cuando ya Rubén Darío, pues porque nosotros empezábamos a contarle a él cómo iba nuestro trabajo, a mostrarle avances, y había un momento en el que él ya nos decía, listo, vamos a hacer un ejercicio, tráigame todo lo que tiene. Él revisaba en principio eso que nosotros entregábamos y él hacía una preselección, ¿sí? Entendiendo que era una preselección porque la decisión final de lo que se publicaba pues estaba de todos modos en cabeza de cada uno de los autores, es decir, cada uno de nosotros también tomó una decisión de lo que se publicaba, había sugerencias de nombres del poemario, y finalmente cada uno se tenía que hacer responsable de este ejercicio de publicación. Entonces, una vez se lograba condensar ese puñado de poemas que iban a ser parte del folleto, pues empezaba el ejercicio de publicación, que era, como lo dice Rubén Darío, pues publicar, era transcribir en computador o a veces a máquina, y se armaba un machote y pues en papel, y eso se armaba ya luego en fotocopias, y se armaban los cuadernillos de los que se publicaban alrededor de 100 ejemplares que empezaban a circular pues en la comunidad educativa, porque se pasaba vendiéndolos por los salones. Se le hacían llegar a algunas personas pues que estaban pendientes del ejercicio de nosotros como taller en la ciudad. Y es importante señalar que o sea, cada autor era responsable del trabajo, pero no se le abandonaba, es decir, los demás integrantes del grupo estábamos ahí acompañando la difusión de eso, es decir, cada fragua era una celebración del grupo, era un logro del compañero, pero era también un logro de cada uno de nosotros. Y en esa misma medida, pues cada uno de nosotros también se hacía cargo de acompañar esa difusión, si bien o sea, el autor no se podía desentender de ese ejercicio que era muy importante. Aquí, pues Rubén también lo mencionó, hay un factor decisivo que es la corrección de textos, o sea, la corrección para nosotros era fundamental porque era además el rechazo de ese acto espontaneísta que también lo mencionaba Rubén, de creer que entonces porque un muchacho de 18, 19 años escribe y no está en una esquina o no está consumiendo drogas o en fin, entonces todo lo que haga con tal de que no esté haciendo esas otras cosas, entonces es bienvenido, ¿no? Acá había un reconocimiento a esa voluntad, pero también había una exigencia que además se traducía en ese ejercicio de corrección, y en ese ejercicio de corrección había dos fases. Uno que era la corrección que nosotros hacíamos con Rubén Darío, que a veces la hacíamos solo con él, cada uno con él, pero también ocurría que nosotros que hacíamos corrección con Rubén Darío y con los demás integrantes del grupo al lado para que pues aprendiéramos todos al mismo tiempo a partir del ejercicio individual. Y también ocurría que eso también demarca el nivel de hermandad y el nivel de responsabilidad que había en el trabajo, y es que entre nosotros mismos también había un ejercicio de corrección. Es decir, nosotros mismos nos entregábamos los textos, nos leíamos y nos sugeríamos cambios en los poemas, ajustes, y eso era también muy enriquecedor en términos generales, porque pues esto lo que va mostrando también es la adquisición de una responsabilidad que en últimas lo que pues tenía que tener consecuencias como las que tuvo por ejemplo con la llegada a Pereira hacia alrededor de mediados de los 90, llegó acá el grupo de la revista Ulrica, que es el que organiza el Festival de Poesía de Bogotá, y conocieron pues los poemas de nosotros, y pues quedaron
muy sorprendidos de que eso que se estaba haciendo en el colegio pues tuviera esa calidad, y esto llevó a que en Bogotá, en algunos círculos literarios, pues se reconociera esa experiencia, hasta el punto de que hay una anécdota, y es que en algún momento Giovanni, Angélica, David y yo nos acercamos a la Casa de Poesía Silva buscando a María Mercedes Carranza. Éramos 3 muchachos desconocidos, buscábamos a María Mercedes Carranza para hablar con ella, porque dio la casualidad de que estábamos en Bogotá, y María Mercedes Carranza salió y habló con nosotros, y efectivamente nos dijo que ella conocía de la experiencia del taller literario La Fragua, y bueno, pues esto también demuestra que había un ejercicio de reconocimiento. Con el taller participamos, por ejemplo, en un ejercicio que hizo el Ministerio de Cultura en el año 97, que se llamaron las Caravanas CREA, una cosa monumental, un poco caótica, pero que finalmente permitió que en la escala municipal, departamental, regional e incluso nacional, pues el taller fuera reconocido, porque alcanzamos a llegar como a esa última instancia como una experiencia absolutamente sorprendente para los distintos jurados de esas fases, porque se entendía que había un ejercicio serio, que además pues también se traducía en la participación nuestra en eventos regionales. Alcanzamos a estar 5 de nosotros, participábamos en un evento que se hizo en Manizales, que resultó siendo un encuentro regional de poesía que se llamaba Todo lo que canta se reúne, que la hizo la entonces Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía de Manizales. Y en general participamos en muchas lecturas y en muchas actividades en la ciudad, porque pues finalmente éramos una experiencia muy potente de taller. Dentro de estos ejercicios de corrección y de compartir pues todo este ejercicio creativo, también se daban aspectos como la publicación de un folleto del que alcanzamos a hacer como 3 entregas, que se llamaba Ars Verba, que eran textos que cada uno de nosotros iba encontrando y que voluntariamente decidía compartir con los demás integrantes del grupo, pues porque consideraba que eran textos que enriquecían mucho su experiencia poética. Ese era en esencia más o menos el ejercicio del taller. Yo quisiera terminar esta intervención, pues donde les conté cómo funcionaba el taller, con una lectura de un poema de La Fragua que yo publiqué, que es La Fragua número 8. Yo en ese entonces tenía 19 años, y este poema se llama Trámite para el rescate. Voy a ir a las empresas públicas y a la casa de Dios para tramitar una línea telefónica única entre tu sueño y mi pensamiento desde el tiempo, para comunicarnos sin ser intervenidos y sin que yo tenga que abandonar mis ratos de ocio dedicados a ti, para irte a buscar por un teléfono público que en medio de la noche me pide dinero por dejarme escuchar tu voz 3 minutos, como si te tuviera raptada y atrapada del otro lado en el vacío. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauro. Muy bella tu lectura final. Se mueven sentimientos muy especiales de remembranza de estas vivencias tan significativas. Hay una inquietud que a todos nos ha sacudido, y pienso que es conveniente aclarar con la audiencia qué impactos en la vida personal, en la vida de cada uno de nosotros ha tenido el hecho de haber participado de esta experiencia de La Fragua. Michael Ruiz, que es el primer autor publicado por el grupo, nos va a contestar esta pregunta. Michael. Muy buenas tardes a todos y todas. Es realmente conmovedor este espacio, un espacio muy, muy bello donde llegan muchos recuerdos y muchas evocaciones. Yo quisiera responder a tu pregunta leyendo uno de los poemas que se escribió en La Fragua, para comenzar.
Se llamaba Última Hora. Dice, AX más B igual C en el tablero. Y la modorra de la tarde anda rondando entre las ecuaciones de primer grado que con manos de plomo dibujé en el cuaderno. 2x más 3 igual... La voz del profe se va hundiendo entre mis párpados caídos, mientras la tuya, con tus manos de seda, van abriendo las ventanas de mi corazón y de la fantasía. Voy volando a tu encuentro, voy volando, y un beso fresco me baña de caricias. Si no pensara en ti, hace ya rato sería tedio muerto. Primer sueño. Lo siento, profe. Para mí, su clase terminó. Este poema que está en la primera publicación de La Fragua da cuenta un poco del tipo de estudiantes que éramos, el tipo de personas que llegaban al colegio, que como bien lo señalaba Rubén al inicio, no era precisamente un colegio de élite, era más bien para muchos un colegio de escarpe. Ahí llegaba la gente de colegios públicos y privados que no tenía oportunidades. De hecho, yo en mi caso llegué después de haber repetido 2 grados 8 en el técnico, y sentíamos que en el colegio veían y cultivaban en nosotros una cosa que el sistema educativo tradicional no veía, y era fundamentalmente nuestra vida. Y creo que en gran medida la apuesta que hizo el colegio por ver la vida de cada uno de nosotros con las luces y las sombras que tenía, desde las humanidades y desde la poesía en particular, creo que fueron suficientemente potentes como para desarrollar una sensibilidad frente al mundo, frente a nosotros mismos, y también nos enseñaron a valorar la enorme riqueza cultural de la que éramos portadores. No éramos ricos, pero en el colegio nos dimos cuenta de que teníamos el lenguaje, de que teníamos el pensamiento, de que teníamos la sensibilidad, que teníamos la escritura, teníamos la posibilidad de expresarnos y de poder ser con otros. Y eso creo yo que nos detonó en muchas dimensiones. En ese sentido, creo yo, el colegio sirvió como de plataforma poética para lanzarnos al mundo. Y lanzarnos al mundo en muchas dimensiones. Lanzarnos al mundo, siento yo, en principio como desadaptados. Porque a diferencia de los colegios tradicionales, que eran los que marcaban la pauta, los que sacaban grandes puntajes ICFES, los colegios públicos que eran reconocidos como el técnico, el INEM, el Deogracias, que estaban pensados muy en función de cómo insertarnos en la sociedad, el colegio nos ocupaba de eso. Estábamos ocupados como de insertarnos en nuestra propia vida. Y precisamente esa desadaptación, creo yo, que nos hizo creadores, como lo decía Alejandro, uno de nuestros compañeros, nos ayudó a ser narradores, escritores de nuestra propia vida, de escribir nuestro propio guión. Y por eso estoy de acuerdo contigo cuando señalas que independientemente de cuál hubiese sido el destino de los que pasamos por ahí, es diferente. Así seamos profesores de la universidad o conductores de taxi o madres de familia o directores de la Feria del Libro del Eje Cafetero, la marca de creación está ahí visible, ya sea buscando una forma diferente de criar a nuestros hijos, ya sea pensando alguna manera poética, engancharnos con el mundo de la literatura en un momento en el que pareciera que lo virtual nos separa. En ese tipo de cosas creo yo que aparece ese momento creador. También creo que fue muy importante en este proceso algo que Rubén nos inculcaba mucho, y especialmente porque eran capaces de ver nuestra vida con todas sus luces y sus sombras. Sabían también que la poesía podía desatar una pasión por la oscuridad. El ejemplo de los poetas malditos era un ejemplo que estaba ahí todo el tiempo, gente que escribía cosas maravillosas porque tenía una vida miserable. Y entonces
Recuerdo Rubén nos decía, hay que tener cuidado con lo que uno escribe, porque la poesía es profética para quien la escribe. Y él evocaba cómo el origen de la poesía estaba en esos cantos chamánicos que se hacían en torno a las fogatas para traer la buena suerte a la hora de capturar el mamut, o para alejar a los malos espíritus, pero también para invocar el mal hacia otros. Y en ese sentido, creo que hubo un especial cuidado, una guianza, una mentoría, una inspiración muy interesante hacia nosotros, para que lo que desatara nuestra palabra, nuestra mirada, nuestra sensibilidad, fueran cosas que nos abrieran el camino, no cosas que nos cerraran el mundo. Y creo que eso es una cosa muy especial y es un valor muy lindo que tiene el taller, porque no solamente pensaba en que hiciéramos poemas bonitos o poemas que fueran populares o que le agradara a la gente de literatura, sino efectivamente herramientas que nos pudieran abrir camino en la vida, independientemente de las circunstancias en las que nos encontraran. En ese sentido también, cuando uno mira los caminos que recorrimos, fueron múltiples. Habían compañeros que estaban al borde del suicidio y terminaron componiendo canciones a dos manos con Jairo Varela, de Nietzsche, o compañeros que vendían mangos en la calle, pero que igual así intentaban escribir algo distinto, de entender que la vida no se reducía simplemente a la búsqueda de unos pesos para sobrevivir día a día, sino que había algo más, y que ese algo más estaba en uno, en la imaginación, en la potencia de la mirada que lográbamos desarrollar. Y por eso el diálogo se hacía tan importante, el diálogo no solamente con nosotros mismos, con los compañeros del taller, sino también el diálogo con las grandes voces. Y creo que también ahí fue importante un trabajo que hicieron con nosotros de inculcarnos la admiración. Te recuerdo cuando nos llevaban al cineclub que había en el Nápoles en esa época, y a ver cinearte, entonces descubrían a Buñuel y uno decía, wow, eso no es lo que uno ve en la televisión, no son las películas de chinos y vaqueros que eran las de la época. O cuando hacíamos las transcripciones de los textos de los grandes poetas, toda esa riqueza del lenguaje, de las categorías, de las metáforas. Y wow, hay gente que sabe manejar el lenguaje, yo quiero ser como ellos. Y eso se replicaba con nosotros, porque entonces cada vez que alguien publicaba en la fragua, cada vez que alguien publicaba en la cartelera, se volvía un referente de admiración para los demás. Y terminábamos admirándonos mutuamente, pero no de la comunidad de los mutuos elogios, sino como la comunidad de los mutuos desafíos. Por yo también quiero estar en esa cartelera, yo también quiero estar en ese poemario. Y con el respeto también estando ahí, porque no era una competencia malsana, a ver quién publica más. Incluso creo recordar que teníamos una especie como de fondo rotatorio, porque uno vendía los poemarios y con lo que se conseguía se podía comprar más papelería y se pagaban las fotocopias para el siguiente. Entonces eso también nos inculcaba la solidaridad, de entender que no éramos por nosotros mismos solitos, sino con los demás. Y recuerdo también como compañeros muy queridos que iniciaron el mundo de la poesía pudieron haber llegado a muchos lugares, pero las circunstancias no los dejaron. Particularmente recuerdo un amigo muy entrañable que era Rubén Darío Sánchez. Él era un poeta maravilloso, compartió con nosotros, no alcanzó a publicar en la fragua, pero hacía parte como de todo el proceso, y pues tristemente sus posibilidades económicas lo mandaron fue al bloque de búsqueda y terminó muriendo por ahí alguna vez que un atracador se le cruzó en el camino. Esa fue una de esas vidas que no pudo florecer y brillar como las que mencionaba ahora al inicio Jaime Ochoa, pero que está en la memoria de su familia, de sus amigos, de sus hijos, porque también fueron marcados por la fragua.
En fin, siento que la Fragua y el Colegio Rafael Uribe tienen mucho que enseñarnos a los educadores, a los colegios, a este tiempo. Sobre todo en esa perspectiva de poder ver las vidas de las personas con las que uno construye sus procesos educativos y no pensar el arte por el arte o la contemplación estética por la contemplación estética, sino entender que si algo nos define como seres humanos es nuestra capacidad creadora. Esa capacidad de no repetirnos eternamente, sino de lograr encontrar la chispa que cambia la perspectiva, que cambia la mirada, que cambia la manera de oler, de sentir, que genera la capacidad de uno poder extrañarse de eso que ha cotidianizado y a partir de ahí abrir nuevos caminos para uno y para otros. La gran mayoría de los que pasamos por el taller, creo que tenemos esa marca particular en el campo que sea. Los que están en el teatro, los que están en la administración pública, los que están en la academia, o los que están manejando taxi, tienen esa marca particular. Y es que estamos siempre pensando en cómo abrirnos caminos para nosotros y para otros, y muy atentos a las turbulencias de este mundo, un mundo que no es sencillo, una hervidera de alteridades, como decía Kush, en el que vamos como tanteando algún sentido para nuestra vida, y ese sentido afortunadamente lo encontramos en un colegio que ya desapareció, pero que debería seguir existiendo en el presente, encarnado en muchas personas que están regados por todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael. Tengo el gusto de presentar ahora a una de las representantes del grupo de mujeres poetas del taller. Adriana Guzmán es una excelente poeta y además es psicóloga, economista, formada en manejo de sistemas de redes y de la virtualidad, y viene realizando un ejercicio muy interesante de conciliar el trabajo psicológico con la poesía como un instrumento para equilibrar las emociones y sanar el espíritu. Adriana, quiero preguntarte, ¿tú cómo aprecias la presencia de la mujer en el grupo de la Fragua? Hola, muy buenas tardes para todos mis compañeros, para ti Rubén, me uno a este homenaje tan especial y qué honor poder estar hoy recibiendo pues este homenaje hacia ti. Bueno, muchas historias. La pregunta que me hace sobre la presencia, el papel de la mujer en el taller literario La Fragua, creo que voy a iniciar resumiéndolo en un poema que escribí en aquella época, eso fue como entre el año 99 y 2000 que pues fui publicada, y se llama así, se llama Fotografía. Dice: la niña que nunca abandona su ausencia, plasmó su imagen en la arena y ya, hecha mujer, estrecha su inocencia con sábanas. Una visión borrosa agrieta su corazón. Percibe el dolor en sus labios cuando suspira con aire divino. Entonces el viento sacude recuerdos y ella, casi una nube, queda suspendida en el camino. De muchos poemas que escribí, elegí este porque creo que representa ese cambio que tuve como mujer dentro del taller literario, claro. Porque soy mujer e inevitablemente poeta. Como decía ahora Michael, es una marca que queda para toda la vida. El papel de la mujer en La Fragua es uno de los procesos más hermosos que vivió este laboratorio literario. Y lo digo porque el colegio inició siendo un colegio masculino y luego entonces empezaron a vincular mujeres al colegio. Para el año 1997 me regalaron un libro
en mis manos recibí un libro llamado La alquimia del asombro, que era la segunda antología poética, y lo guardo como un tesoro, todo el tiempo lo tengo. Era la segunda antología poética de la Fragua, y allí encontré 3 mujeres poetas publicadas, Diana Marcela Velázquez, Diana Ángel y Paola Alvarado. Entonces, pues yo era una niña y entonces lo abrí y empecé a leer y yo, bueno, vamos a ver qué me encuentro. Y me casé con un poema de Diana Marcela titulado Sueño, y decía: verla entrar tan suavemente vestida de viento como para no despertar la noble dulzura. Y yo dije, wow, o sea, soy yo. Soy tan suave, yo me sentía muy suave, como volando, y quería despertar esa noble dulzura. Entonces leo el poema de Diana Ángel, de Diana Marcela Velázquez, de Diana Ángel también y de Paula Alvarado, y empiezo a decir, yo quiero ser una mujer poeta. Entonces quise expresarme a través de la poesía, y yo venía de un colegio de mujeres, de un colegio de religiosas, donde cultivé pues mi espiritualidad, pero hay algo en la mujer poeta que yo creo que tiene como impreso, como innato, y es como una rebeldía. La mujer poeta, digamos que es una mujer que nace siendo poeta, porque yo desde muy niña siempre le decía a mi mamá, mami, yo quiero escribir canciones, mami, yo quiero escribir cuentos, y empecé, pues mis primeras letras o pues, mis primeros escritos fueron el cuento. Entonces, empiezo yo a leer mujeres poetas, yo también escribía cuento, hice un cuento que se llamaba Soñando con frutas en grado sexto, entonces ahí mismo los profes llegan con sus talleres interdisciplinarios donde teníamos como esos laboratorios de literatura, me empiezan a reclutar, venga para acá, nos interesa lo que escriben. Y entonces llegué muy callada porque yo casi no hablaba, pero escribía mucho, y empecé a participar en el taller literario La Fragua. La mujer poeta entonces es eso. Yo no quería estar en un colegio privado, yo no quería estar en un colegio de mujeres, yo quería estar en un colegio público, y llegué al colegio más bonito de Pereira, porque dejó una marca, digo bonita porque dejó una marca que siempre voy a llevar en el alma, y es esa rebeldía de ser poeta. Pero no es una rebeldía de descontento, sino que es como una rebeldía de no ser impuesta, de una mujer. La mujer poeta es muy observadora, es muy intuitiva, es muy perceptiva, no es sumisa. Entonces la mujer poeta quiere expresar con una voz propia, que puede ser una voz de ternura, puede ser una voz de rebelión, puede ser una voz erótica, puede ser una voz espontánea. Entonces yo empiezo pues a caminar por el colegio, y mientras otros jugaban y hacían otras cosas, yo empiezo a detenerme a leer los carteles. Y Diana Ángel fue la primera mujer publicada en cartelera en los pasillos del colegio, y además ella ilustraba, hacía los dibujos, y yo me empiezo a interesar. Pues yo no era de las que me robaba los poemas, pero sí los admiraba y decía, wow, qué chévere estar ahí. Lo que decían mis compañeros, uno pues cuando trae eso como impreso, uno quiere, ¿cierto? Como que la gente conozca lo que escribe. Entonces llegamos nosotras las mujeres a inspirar a todos los hombres del colegio, y en medio de las noticas, porque yo recuerdo que cuando uno llegaba al colegio le ponían como un padrino, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, que uno tenía un padrino, entonces uno llegaba al colegio y le decían, vea, su padrino está el persona de grado 11. Yo me acuerdo que el mío le decía Huevo, pero no me acuerdo el nombre. No sé si ustedes lo conocen, sería bueno pues volverlo a ver. Entonces, entre eso, como era un colegio tan romántico, todos éramos muy inducidos a la literatura, a la escritura, a esas experiencias interdisciplinarias. Entonces empezamos a mandar noticas, entonces empezamos a mandar saludes, entonces que saludes para esto y para esto. Y en medio de todo eso, mujeres y hombres nos empezamos a inspirar de una manera muy pura, muy bonita. Llegan otras mujeres que se sienten impactadas también pues por el taller literario de fuera.
Entonces Lina, que no recuerdo el nombre, ella era la novia o la esposa de Robinson Wagner, ella empieza también a acudir al taller literario, pero no era del colegio. Entonces fue tanto el impacto que estaba generando el taller literario que otras mujeres se empezaron a interesar y llegaron allí a participar por vocación, ¿cierto? Porque les gustaba. También estaba Lucely Ballesteros, ella participó, y así muchas mujeres empezaron a participar del taller literario La Fragua, entre carteleras, entre antologías, entre prácticas, porque pues algunos como que, bueno, todavía no me inspiro tanto, pero quiero aprender, quiero practicar. Entonces, de una manera muy creativa, pues nosotras empezamos a expresarnos a través de la poesía. 30 años del taller y se nota cuando alguien y cuando una mujer ha pasado por la Fragua. Es impresionante el legado que como mujeres llevamos en todo lo que hacemos. Entonces tenemos casos como Diana Marcela, que ella es una artista de lujo, con su galería de arte, ¿sí? Y todo lo que hacemos. Yo soy docente y muchas veces cuando hablo, los estudiantes me dicen, profe, ¿usted por qué habla así como con poesía? Y yo digo, acá tengo una marca que es La Fragua. Y antes yo decía, bueno, es que yo no soy poeta, yo solo escribo, pero un día dije, sí, tengo que creer que si en mi vida como mujer nació la inspiración, soy una poeta y lo digo con mucho orgullo, con mucho orgullo. De ser una mujer poeta del Colegio Rafael Uribe Uribe, de La Fragua y pereirana es una combinación muy hermosa y creo que nosotros como mujeres podemos representar a la mujer poeta en el mundo, la mujer que ha pasado por La Fragua. Entonces, como para finalizar, quiero decirles a todas las que pasaron por el taller literario, a las profesoras también que estuvieron allí, dándonos como esa esperanza, dándonos ejemplos. Yo hablaba mucho con las profesoras y me decían, ¿tú qué quieres para tu proyecto de vida? Y yo ahora recordando, yo les decía, yo quiero ser poeta, yo quiero escribir, yo quiero cambiar el mundo. Y creo que por medio de la poesía lo he logrado. He cambiado mundos, muchos mundos. Entonces la mujer poeta que llega a La Fragua está destinada a ser poeta toda la vida. Muchas gracias. Rubén, el micrófono. Gracias, gracias. Quiero felicitar a Adriana por su intervención y una pregunta para vos, Giovanni. ¿Qué resonancias ves, Giovanni, de la presencia de La Fragua en el mundo de las letras en Pereira y de la región? Rubén Darío, buenas tardes a todos los compañeros otra vez. Yo creo que a la hora de mirar las resonancias no me fijo en cuántos premios ni cuántos siguieron escribiendo, sino en lo que significó la elaboración de un taller en un tiempo donde los talleres eran seriamente cuestionados. Esta semana, cuando escuchaba a Sergio Ramírez hablar de los talleres que impulsaba Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, visitando un hospital en Managua, y recordaba el Liceo Castilla en San José de Costa Rica, que cuando conocí esta experiencia, lo inmediato que significó para mí fue recordar mi vida en La Fragua. Esta experiencia derrotó un prejuicio muy grande y era que los talleres se concebían como una manera, primero, de enseñar a escribir, algo que no se puede, y en segundo, que aprendíamos a escribir según el tallerista, que era el otro ultraje que recibían los trabajos de taller. Cuando uno mira en retrospectiva esta experiencia, la mira como un laboratorio de creación donde se juntaron muchas sensibilidades, todas tuvieron sus propios derroteros. Rubén nos dio un camino que, lejos de estimularnos a escribir, nos dijo que si de verdad elegíamos esto, el trabajo era muy arduo y la recompensa más bien escasa, ¿no? Entonces, yo creo que haber generado esa impronta ahora que yo llevo 10 años impulsando un taller, lo hice pensando mucho en lo que aprendí en La Fragua
y cuando llego a las reuniones de los muchachos que en algún momento me acompañaron, uno siente que siempre hay una voluntad del que llega a un taller de saber si es escritor y si alguien le puede revisar su trabajo y le puede afirmar que esa intuición de escribir está encaminada hacia un proyecto de escritor. Y la otra es que no sabemos qué pasa con lo que estamos escribiendo, ¿no? Cuando yo recuerdo lo de la fragua, siempre me remito a esa colección literaria que ya mencionaron ustedes. Y esto era una condición de materializar un logro, de decir que se hizo un camino. Y era un camino que no era solo lograr publicar tus propios poemas, sino que conociste el proceso de los que te antecedieron y pudiste ver cómo se construía una colección, y no era una colección en términos de acumular publicaciones, sino era una colección en que la gente alcanzaba una excelencia en el proceso de la fragua y construía un poemario como fruto de eso. Yo creo que eso nos sirvió bastante porque en primer lugar nos dijo que era publicar, que es algo que tienen todo por resolver muchas de las personas que frecuentan un taller. Segundo, que empezamos a saber cómo era el diálogo con los escritores, y obviamente ahí la amistad de Eduardo López por los laditos nos dio muchas luces, y sobre todo que conocimos personas con grandes curiosidades, ¿no? En el tiempo en que yo estuve en la fragua, pues mi referente era Mauricio Ramírez, porque él estaba en el colegio y estuvo muy cerca del colegio. En cambio a mí, a Michael y a Gustavo Cardona, pues me tocó verlos como antecedentes que ya habían salido del colegio. Seguían siendo referentes muy presentes, y cuando llegó Adriana yo ya estaba, creo que de salida, porque yo la conocí muy chiquita. Eso, en primer lugar, fue un gran impulso para mí, porque a nivel vocacional yo no quería que se muriera la fragua cuando yo saliera. Y cuando yo llegué a la universidad, que fue estudiar ingeniería eléctrica, que fue algo muy difícil, porque era una carrera que iba al otro lado de lo que yo pensaba que iba a estudiar. Haberme refugiado en el recuerdo de la fragua me ayudó primero a resistir 3 años y medio de ingeniero, y en segundo lugar a saber que el sueño era vocacional, no era simplemente un momento de la adolescencia. Cuando empieza Luna de Locos, yo esto lo he dicho, pero creo que Luna de Locos, el nombre de Luna de Locos nació por una antología de Mauricio Ramírez que en su momento él intentó crear en el Colegio Rafael Uribe Uribe. Y yo, cuando creo Luna de Locos, de algún modo prolongué lo que era la fragua, ¿cierto? Las primeras lecturas de la fragua, que yo recuerdo a Michael, que me acompañó, porque Ramírez está en Medellín, fue con las personas de la fragua. Entonces, de algún modo, cuando yo empiezo a manifestar Luna de Locos, era una manera de continuar eso que había sido tan importante para mí en el colegio. Y eso que desde chiquito ya la crítica literaria era muy severa conmigo, porque yo recuerdo que Rubén Darío Sierra siempre me decía espejito, espejito, y con esa alusión que era demoledora, pues no solamente me decía que era vanidoso, sino que de pronto ellos veían demasiadas pretensiones de mi parte y un resultado que todavía necesitaba tiempo. Yo en ese sentido, pues creo que me demoré en salir del colegio por el vínculo que significó la fragua, porque yo fui la última promoción del edificio de Invico, y duré 2 años más vinculado al colegio, atendiendo una fotocopiadora, ayudando en una biblioteca y empezando mis primeros semestres en la Universidad Tecnológica. Entonces yo me demoré mucho salir del colegio, y yo creo que fue por culpa de la fragua. Yo no me quería destetar de la experiencia del colegio, y eso fue traumático para mí, porque también el comienzo en la universidad para mí fue muy difícil. Pero respondiendo a esta pregunta que hace Rubén Darío de los ecos de la fragua, pues yo creo es que 20 años después, más de 20 años después, 24 años después de haber salido del colegio,
pues la colección de la fragua todavía está en mi biblioteca, y el recuerdo de ustedes está muy presente, entonces parece que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Simplemente vamos cambiando porque el tiempo nos va cambiando y vamos envejeciendo, pero los sueños de algún modo se mantuvieron. Entonces yo creo que, Rubén, el mayor alcance que yo siento cuando empecé a hacer el ejercicio de tallerista era recordar un poco que debíamos ser exigentes con nosotros mismos, que debíamos darle la sensación a las personas que nos acompañaban que había un deber que iba mucho más allá de publicar. Y eso a mí me rodeó porque a la hora de hablar de talleres, hay personas que todavía se preguntan cómo fue la fragua, y obviamente porque no solo los que estuvimos acá presentes, sino Juan Pablo García, Diego Leandro Marín, que escribió una nota muy bella en El Espectador ayer sobre la fragua, eh, algunos que se me viene, Alejandro Palacio, que me insulta mucho, pero que yo recuerdo que era un poeta a seguir en el momento en que estaba la fragua, era como un paradigma para nosotros. Y pues bueno, esto, Rubén, ha sido tan importante que hoy en día, incluso después de tanto tiempo, tú eres una de las primeras personas que revisa mis trabajos, ¿no? Entonces imagínense este complejo de, ni siquiera de letra, esto es un complejo mucho más raro que no ha diseñado todavía la psiquiatría, me hace pensar que Rubén tiene que ver las cosas que yo hago, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el mayor alcance, Rubén, que se construyó una relación no sé hasta dónde, de hermandad, una relación que nos atravesó y nos hizo pensar que se escogió un voto no monacal, sino un voto de conciencia por algo que nos impulsó. Ahora, en la colección de escritores está el trabajo de Mauricio, está el trabajo mío. Creo que hay algunos muchachos que han crecido en estas generaciones, muchos de ellos no me quieren, pero yo sí estoy seguro que los buenos momentos que pasaron también conmigo tienen que ver con el sentido de lo que aprendimos en la fragua, porque yo construí esa materialización dentro del trabajo que yo hice. Entonces, eso me lleva a que el mejor recuerdo de la significación de lo que es la fragua, ¿no? Esa leyenda que siempre ponías al respaldo de los poemarios, escrito a fe y maldición, si no estoy mal. Es así el texto, Rubén. Escrito a fe y maldición, me hacía pensar no solo que éramos el equipo de la Guapanela, como tú decías, sino que teníamos arduamente dentro de cada uno una disposición a apostar por algo que nos diera fuego, ¿no? Y yo creo que la fragua era una manera de alimentar ese fuego y de saber que podía ese fuego revitalizar no solo una brasa, sino también modelar un metal tan pesado como la poesía. Muchísimas gracias, Giovanni. Antes de dar por terminado este conversatorio, pido excusas a ustedes para mencionar unos nombres que han hecho presencia entre nosotros, pero que por razones físicas era imposible tenerlos aquí. Me refiero a los publicados, Gustavo Cardona, Robinson Wagner, Diego Leandro Marín, que como tú lo dijiste, publicó una bellísima nota en el día de ayer en la edición virtual del Espectador, cosa que agradecemos y reconocemos profundamente. Juan Pablo García, Gustavo Palacios, Mauricio Ramírez, Giovanni Gómez, Andrés Gómez, Raúl Mejía, Jaime Pasos, Paula Andrea Alvarado, Angélica David Ángel, Luis Fernando Incapié, Lina de Wagner, Víctor Hugo Montoya, Iván Darío Incapié, Adriana Guzmán, Luceli Ballesteros, Javier Roldán, Juan de la Cruz Patiño. Esos son los que merecen verdaderamente cualquier reconocimiento, cualquier distinción que merezca la fragua, porque ellos y esos otros muchachos y muchachas que no publicaron,
pero que compartieron con nosotros este sueño, son los que verdaderamente merecen todo el reconocimiento. Agradecemos pues a la Feria del Libro, agradecemos a Giovanni, agradecemos a Michael, a Adriana, a Mauricio, que nos hayan acompañado en esta tarde, y a la audiencia por la paciencia de compartir con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias.